hay un percance, yo me parece, está en casa, seguramente escuchándonos. Pero aquí estamos, hermanos, por la gracia del Señor, continuando con la predicación de su palabra. Y sabemos, hermanos, yo sé que sabes dónde tenemos que abrir la Biblia el día de hoy. En Mateo 12. Vamos a leer del 22 al 36. Del 22 al 36. Mateo 12, 22, 36, que nos hizo el favor nuestro amado hermano Marcial de leer. Vamos a darle lectura de nuevo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? A los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no prosperará. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echa vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce el árbol. Por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Amén. Amados hermanos, estamos ante uno de los pasajes bíblicos más controversiales, probablemente uno de los peor interpretados, explicados y enseñados en la historia de la iglesia. Estamos en un pasaje donde se hablará de la blasfemia al Espíritu Santo. Este pasaje maravilloso nos enseñará muchas cosas, hermano. Pero quiero ser honesto, hermanos, y la verdad es que si te fijas, el pasaje está largo, del 22 al 36. No creo, hermano, poder abarcar eso el día de hoy. Quiero ser honesto, pero déjame decirte que por lo menos del 22 al 30, si Dios nos lo permite, que podamos predicar el día de hoy, vamos a encontrar gemas, vamos a encontrar maravillas hermosas, enseñanzas hermosas que el Señor Jesucristo quiere que nosotros vivamos como iglesia. Gracias, hermano. ¿Se dan cuenta que ya ando rasposo de la voz? ¿Cuánto se dan cuenta, verdad? Hermanos, el activismo es el resultado de la ignorancia de la obra del Espíritu Santo. Cuando una iglesia está en un activismo, creyendo que por su obra, por su actividad sostiene la iglesia, está negando la obra del Espíritu Santo. Pero cuando una iglesia conoce la obra del Espíritu Santo, conoce la obra del Señor Jesucristo, conoce lo que dijo el Señor en la cruz cuando dijo tetelestai, consumado es. Cuando entendemos esas palabras y entendemos la obra de nuestro Señor Jesucristo, cuando entendemos la obra del Espíritu Santo a través de la obra de Cristo, nosotros podemos descansar en esa obra.
podemos descansar en esa obra. Y no necesitamos activismo, necesitamos trabajar bajo la obra que el Señor Jesucristo nos ha dado, bajo el camino que el Espíritu Santo está bendiciendo. Tenemos que aprender a confiar en el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a confiar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje Jesús es cuestionado por los príncipes religiosos. ¿Te acuerdas que le íbamos a poner un título a esos escribas y fariseos, a ese sistema religioso que se había levantado en contra de Jesús, y le pusimos los príncipes religiosos de Israel? Esos hombres se levantaron en contra del Señor Jesucristo, se levantaron en contra del ministerio del Espíritu Santo, se levantaron en contra del ministerio del Señor Jesucristo y hasta en contra de los apóstoles. Estos hombres, hermanos, llegaron a decir que lo que hacía el Señor Jesucristo no era por el poder del Espíritu Santo, sino por el poder de Satanás. Hasta ese punto llegaron en su odio hacia nuestro Señor Jesucristo. El Señor se defiende una vez más. Leímos en el pasaje en el Mateo 12 que el Señor Jesucristo fue cuestionado por burlar, por violar sus tradiciones y sus ritos de estos príncipes religiosos. Y la realidad, el Señor Jesucristo lo dijo: sí lo violé, pero no violé la ley del Padre, violé su sistema religioso, que para mí no es nada. Pero hoy, hermanos, el Señor Jesucristo se vuelve a defender. Y déjame decirte que a través de este pasaje de la blasfemia al Espíritu Santo, a través de esta defensa, encontraremos 4 etapas que nos enseñan a descansar en la obra del Espíritu Santo. 4 etapas que nos enseñan a descansar en la obra del Espíritu Santo. Cuando lees este pasaje de la blasfemia del Espíritu Santo, dice, bueno, ¿qué enseñanza puede tener? Hermano, tiene enseñanzas maravillosas que podríamos estar meses. Pero tenemos que aprender a descansar en la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ponerle título a estas 4 etapas? La falsa acusación es la primera, versículo 22 al 24. La defensa, 25 al 30. Ahí nos vamos a quedar el día de hoy. La advertencia, versículo 31 al 32. Y la naturaleza del hombre. Aquí va a haber una radiografía exacta, hermano, de lo que somos sin Cristo. 33 y 36. La falsa acusación, veamos eso. Versículo 22. Pon tus ojos ahí, por favor. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y ¿qué? Mudo. Y le sanó. De tal manera que el ciego y el mudo veía y ¿qué? Y hablaba. Hermano, este hombre tenía muchos problemas físicos. Tenía una situación de ceguera. Este hombre, hermano, era mudo y seguramente, hermano, era sordo, porque cualquier médico sabe que cuando una persona no escucha, también no habla. Este hombre tenía una situación física bastante complicada, bastante precaria, pero todavía encima de eso, dice la palabra de Dios que estaba endemoniado. Ahora quiero que veas la independencia de las palabras cuando dice endemoniado, ciego y mudo. Este hombre estaba demonizomai en el griego. ¿Qué quiere decir esto? Poseído por un demonio. Era una realidad que este hombre estaba poseído por un demonio, pero al ver las palabras endemoniado, ciego y mudo, es independiente. Debemos de tener mucho cuidado de creer que una persona que es ciega o sordomuda está endemoniada. Porque muchas veces la gente dice, ¿sabes qué? Eres ciego y eres mudo, sordomudo, porque estás poseído por un demonio. Porque la palabra de Dios dice, no es cierto, hermanos. La realidad doctrinal, la realidad de la palabra de Dios enseña que un cristiano no está endemoniado. Nunca va a estar poseído por un demonio. Nunca. Es la realidad. En todas las escrituras nunca dice que un cristiano, a pesar de su situación espiritual precaria, a pesar de que esté bien inmaduro espiritualmente, nunca va a estar poseído por un demonio. Porque el Espíritu Santo habita ya su templo. ¿O ignoráis que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Así que, hermanos, no hay cristianos endemoniados. Hay cristianos inmaduros que le dan puerta al diablo para meterse en sus cosas.
Por eso Pablo advierte en Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No está poseyendo la vida de un cristiano. No es demonísoma y posesión demoníaca. No es que el diablo o el demonio esté dentro de esa persona, sino que esa persona, por no resolver rápido su ámbito de vida, permite que el diablo meta la mano en lo que él tiene que resolver. Así que no le des pie al diablo. Imagínate qué desafortunado sería si tuviéramos un grupo de sordomudos que se les está traduciendo la palabra de Dios, no sé cómo le harían así, y esto y el otro, quién sabe qué tanto, no sé qué tanto en esa señal, y diga, ¿sabes qué? Tú estás sordo y mudo porque estás poseído. No, esos hermanos, a pesar de su situación física, son cristianos y no están poseídos por un demonio. Siempre es bueno aclararlo. El diablo sí puede influenciar las decisiones y la vida de un cristiano cuando se descuida y no resuelve las cosas que se ponga el sol. Pero Jesús libró a este hombre, ve la palabra. Entonces fue traído, versículo 22, fue traído a él un endemoniado ciego y ¿qué? Y mudo. ¿Y qué hizo? Le sanó. Esa palabra, hermanos, si la vemos en su contexto y en la palabra griega, se refiere a una sanidad absoluta, como la que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Sanidades, prodigios absolutos. O sea, ¿qué quiere decir? Que este hombre oyó, este hombre habló y este hombre en ese momento fue libre del espíritu inmundo. Jesucristo lo liberó. Fue tanto el milagro, hermanos, porque a pesar de que no describe lo que te estoy diciendo, fue tanto el milagro que la gente dice que se quedó, versículo 23, velo, atónita. Los que se quedaron mudos fueron ellos. Los que se quedaron deslumbrados fueron ellos. Este hombre vio y ellos fueron deslumbrados con el milagro del Señor Jesucristo. Este hombre habló y ellos se quedaron mudos del impacto de ver a nuestro Señor Jesucristo hacer ese prodigio tan maravilloso. Estaban asombrados, maravillados del milagro que estaban presenciando. Estaban paralizados por el poder del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estaba manifestando una vez su poder, una vez más, su poder y su autoridad sobre los espíritus inmundos y sobre la enfermedad. Nuestro Señor estaba mostrando la realidad de que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que tiene autoridad sobre todas las cosas, visibles e invisibles. Sobre todo estaba manifestando eso. ¿Pero por qué lo hizo el Señor? Porque quería deslumbrarlos. Especialmente a los escribas y fariseos que los seguían de cerca. Especialmente a esos escribas y fariseos que cuestionaban su deidad, que cuestionaban que Él era el Hijo de Dios, y en ese momento Él hizo algo sobrenatural. Sanó a este hombre totalmente. Y en el momento de que la gente ve esa maravilla y ese prodigio de nuestro Señor Jesucristo, ellos se cuestionan entre ellos, entre la gente. Dice, ¿será este, aquel hijo de David? ¿Será este que se presenta con milagros, con prodigios, el hijo de David? ¿Sabes por qué dicen eso? ¿Por qué decían? Porque ellos estaban conscientes que tales milagros y prodigios solamente lo podría hacer una persona. Solamente lo podría hacer el Mesías. Solamente lo podría hacer el hijo de David. Ese rey prometido que saldría de los lomos de David. David tenía una promesa de parte de Dios, de parte de Jehová, y le dijo que de él saldría una simiente, de sus lomos saldría un rey eterno, justo, poderoso, el Mesías, que sería ungido con poder a través del Espíritu Santo. Te pido por favor que vayamos a Segundo de Reyes 7:12.
A ver, ¿quién es la Biblia más rápida del oeste? Ya llegaste. Segundo de Reyes 7:12. ¿Será este el hijo de David? Ellos sabían este pasaje de Segundo de Samuel. Y cuando tus días sean cumplidos, le dice el profeta, le dice Samuel a David, pero de esto es de parte de Dios. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, David, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora quiero que tengas cuidado en el versículo 14. Yo le seré padre a él, es correcto. Y él me será mi hijo, es correcto. Y si él pecare, pero aquí, hermano, no se refiere a nuestro Señor Jesucristo, sino se refiere a Salomón, a la descendencia inmediata. Si Salomón pecare, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. No se refiere a nuestro Señor Jesucristo, pero mi misericordia no se apartará de él, como no la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Escucha lo que dice el 16. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Será este el hijo de David? ¿Será este el rey eterno que prometió Dios a su pueblo? El hijo de David también es una definición y es una forma de expresarse acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él tendría el poder de Dios para hacer milagros, prodigios. El hijo de David sería el rey de los judíos, y no solamente el rey de los judíos, sino de todo el universo. Los judíos lo sabían. Sabían que el Mesías tendría poder para hacer milagros mesiánicos. ¿Qué milagros haría ese Mesías prometido del Antiguo Testamento? ¿Qué milagros haría el hijo de David? Expulsar demonios, sanar enfermos, leprosos, e incluso resucitar muertos. Y Jesucristo hizo todos esos milagros. ¿Por qué? Porque Él quería mostrar que Él era el Rey, el Mesías prometido por Dios para su pueblo. Entonces Jesús quería mostrar la realidad, hermanos, esa realidad de que Él es el hijo de David. Lo que cuestionaba este pueblo atónito, ¿será este hijo de David? Era una realidad, era realidad, es realidad. Pero Él sabía que los escribas y fariseos, en lugar de humillarse delante de esas palabras, se pondrían más duros. Porque déjame decirte que cuando el Señor hacía esos prodigios y milagros, pasaban dos cosas: o la gente se humillaba o la gente se endurecía. Y los escribas y fariseos escogieron lo segundo, lo desecharon totalmente. ¿Por qué sabemos que lo desecharon totalmente? Porque lo acusan. Ve el versículo 24. Más los fariseos haciendo como una exclusión, como diciendo, estos están asombrados por la obra del Señor Jesucristo. Mas sin embargo, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por el poder de Belcebú. ¿Príncipe de qué? De los demonios. Estos príncipes religiosos de Israel, hermanos, escucha esto, vieron los milagros. Fueron testigos de los milagros de Cristo. Era indudable que eran reales. Para que una multitud se quedara atónita del milagro, y todavía no solamente de este, sino de todos los que había hecho el Señor Jesucristo antes de este momento, hermano, era indudable que Jesucristo era el Hijo de Dios. Era ese rey. Era innegable que los milagros eran efectivos, eran evidentes, venidos del mismo cielo. Pero fíjate lo que dicen en el versículo 24. Para nosotros, deja hasta me pongo en una actitud soberbia, a ver si. Para nosotros, te voy a decir una cosa. Para mí,
Ese es un milagrero, que nada más hace las cosas por el poder del diablo. ¿Sí me salió? Ese no está lleno del Espíritu Santo. Ese es un siervo de Satanás. Fíjate hasta dónde llegaron en su declaración, aunque sabían que realmente Jesucristo era quien decía ser. Los escribas y fariseos tenían ya un corazón duro, hermanos. El odio en contra del Señor ya era muy grande. Deseaban desprestigiar al Señor, tenderle trampa, tentarlo y, de ser posible, matarlo. Y lo hicieron. Pues iba en contra de su sistema religioso, en contra de sus tradiciones, en contra de su religión. Por eso odiaban a Jesucristo. No eran los milagros de Cristo lo que cuestionaban. Escucha esto. Si ves el versículo 24, no eran los milagros de Cristo, sino la fuente de sus milagros. No están negando que el Señor hace milagros, sino están cuestionando la fuente de los milagros. Y dicen que no es de Dios, sino es de Satanás. El poder que viene de Jesús para hacer esos milagros. No es el hijo de David, como dicen ustedes, le dicen al pueblo. No es el hijo de David, cállense. Ya me puse bien drástico, ¿verdad? Bien fariseo. Es un siervo de Belcebú. Jesús, un siervo de Satanás. Jesús, un siervo de Satanás, como dicen los mormones. Jesús, hermano de Satanás. Mentira. Jesús es el Hijo de Dios, no creado, engendrado, hecho hombre, Dios hecho carne en medio de nosotros. Emmanuel no es un siervo de Satanás. Belcebú era una forma popular y despectiva de referirse a una antigua deidad cananea. Se llamaba Belcebú, pero después de tiempo ahora era Belcebú, pero era el príncipe de los demonios, el principado de los demonios, el coordinador de los demonios, el jefe de los demonios. Era, a fin de cuentas, Satanás. Y estos hombres religiosos, estos príncipes religiosos de Israel, no estaban de acuerdo con la posición que decía la gente. ¿Será este el hijo de David? No, para nosotros es un siervo del diablo. Pero déjame decirte que los fariseos, no todos los fariseos estaban de acuerdo con eso. Ve a Juan 3:2 y verás a un fariseo, a una persona de autoridad en el sistema religioso judío, que él consideraba que la fuente de los milagros del Señor Jesucristo no eran hechos por el diablo, sino la fuente de los milagros del Señor Jesucristo era Dios. Y este hombre, llamado Nicodemo, fariseo, no estaba de acuerdo con esos que acusaban a Cristo. Dice, tú haces milagros con el poder de Satanás. No, Nicodemo decía, escucha esto, versículo 2, Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales, milagros, prodigios, sanidades, liberación que tú haces si no está Dios con él. Él no estaba de acuerdo. Nicodemo decía, no estoy de acuerdo. Estas señales que hace Cristo no las hace el diablo. Estas señales las hace Dios. Este hombre creyó en Jesús.
Nicodemo, hermano, creyó en el Señor, y a pesar de que en el pasaje de Juan 3 no entendía el concepto de la vida eterna, del nuevo nacimiento, porque Jesús le dice: ¿cómo te dices maestro de Israel? ¿Cómo te dices rabí? Y no entiendes lo que es la vida eterna. Y me sales que si es necesario meterte de nuevo al vientre de tu mamá pobre, la vas a matar. Y cuando saliste le costó trabajo, ahora si te vuelves a meter, ¿la matas? No entendía. Pero este hombre, hermano, creyó en Jesús. En Juan 19:39 muestra adoración. Yo quiero que te vayas allá, Juan 19:39, para que veas que este hombre decía la verdad como el pueblo. ¿Será este el Hijo de Dios? ¿Será este el Hijo de David? ¿Será este el Mesías? Porque nadie puede hacer las señales que hace Jesús si no tuviera Dios con él. Juan 19:39. Escucha. También Nicodemo, otra vez, el que antes había visitado a Jesús de noche, es nuestro Nicodemo. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. Mientras que los escribas y fariseos se retiraron de Jesús cuando fue crucificado y estuvo muerto y lo bajaron muerto, y sabemos que resucitó al tercer día, Nicodemo fue y llevó ofrenda a nuestro Señor Jesucristo para embalsamarlo. Corrijo, no para embalsamar como los judíos, como los egipcios, sino para evitar que el cuerpo oliera feo. Este hombre, así como el pueblo, atónito, él decía: nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera contigo. Jesús es el Hijo de David, el verdadero Mesías prometido por Dios para salvar a los pecadores. Un verdadero creyente que Cristo es Dios, tiene el poder de Dios y por eso le adora, que ha sido salvado a través de su poder. Pero sabes que un inconverso conoce eso y puede llegar al grado de decir: me vale quien lo haga, para mí él no es nada. Vimos la falsa acusación. Ahora veamos la defensa. Versículo 25 al 30. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Sabiendo Jesús los pensamientos. Sabemos que Jesucristo es omnisciente. No necesita que una persona hable para saber qué piensa. El Señor es el único que puede ver los pensamientos del hombre, y Jesús supo los pensamientos de ellos. Estos hombres no acusaron a Jesús directamente. No se le pusieron en ese momento de frente a decirle: sabes que tú estás endemoniado y haces todas las cosas que haces por el poder de Satanás. No lo hicieron así. Ellos se lo dijeron a la gente, pero Jesús, aunque estaban a distancia, sabía sus pensamientos. No los escuchó, pero sabía sus pensamientos. Te pido que vayas a Marcos 3:20 para que veas un poquito más de información en el pasaje paralelo de este texto, en el Evangelio de Marcos. Marcos 3:20. Escucha esto. Marcos 3:20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Otra vez el Señor Jesucristo estaba rodeado de gente al grado que no se podía llevar el pan a la boca. Del bullicio, de la multitud de personas que seguían al Señor Jesucristo. Versículo 21, cuando lo oyeron los suyos. ¿Qué quiere decir eso? Su familia, que eso lo vamos a estudiar al final del pasaje de Mateo 12. Vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Está fuera de sí mi hermano.
Mi hermano mayor, Jesús, estás fuera de sí, deja de hacer lo que estás haciendo, te vas a meter en problemas. No creía su familia que Jesucristo era el hijo de David. Pero ahora ven el versículo 22, pero los escribas que habían venido a Jerusalén. Ahora, ve eso porque estos escribas que venían de Jerusalén, eso quiere decir que eran autoridades superiores, eran de los picudos. Y vinieron a evaluar lo que estaba pasando. Decían que tenía Belcebú, ahí está. Y porque el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndoles llamado, ¿por qué? Porque estaban a distancia. Y si vemos Mateo, él sabía a distancia lo que pensaban y les llama. Y les decían parábolas. Ahora ocupa una parábola. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? A ver, que alguien me explique. ¿No? Como dicen por ahí. Es ilógico y absurda su acusación. El Señor les dice, están pero fuera de sí. Mientras que la familia del Señor Jesucristo le decía, está fuera de sí, está loco. No, los que estaban locos y fuera de sí eran los escribas y fariseos al decir tal aberración. No conocían realmente el reino invisible como lo conoce nuestro Señor Jesucristo. Y ve la enseñanza del reino invisible, de lo que no se ve. Pero el Señor es rey y soberano sobre todas las cosas. Versículo 25, regresa ahí a Mateo 12. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Te suena lógico? Claro. Y si Satanás echa fuera a Satanás, a ver, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues, explíquenme, permanecerá su reino? Esto está fácil de entender, ¿sí o no, hermanos? ¿Necesitas explicación? No. Si dices que Satanás echa fuera a Satanás, es una locura lo que dicen. ¿Cómo dicen que un capitán que está avanzando y que tiene un propósito es capaz ahora de agarrar su arma y voltearla hacia sí mismo y darse un balazo? ¿Ustedes creen que Satanás está pisando la cola a él mismo? ¿Está contra su obra y su propósito? No, él no hace eso. Él quiere alcanzar una victoria que nunca alcanzará, pero él tiene un objetivo claro, tener éxito y no va a boicotear su propia obra. No va a ir en contra de su propósito malvado, no va a ir en contra de su reino. Si Satanás levanta campaña contra sí mismo, pronto su reino sería asolado, dice el Señor Jesucristo, destruido, arrasado, arruinado. Si Satanás con su poder va contra sí mismo. Jesús les dice, qué tontos. Satanás no hace eso. Él tiene un objetivo bien definido y dentro de sus propósitos malvados no está autodestruirse. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Pregunta. Hermanos, después de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no hay ser más poderoso que Satanás. Y Satanás, hermano, es sumamente inteligente. Él no se va a boicotear. Él tiene un programa. Y ese programa es destruir todo lo que tenga el rasgo de la santidad de Dios. Odia a Dios y su propósito y programa es destruir todo lo que tenga la señal de la santidad de Dios. Él no ocupa sus fuerzas para destruir su reino. Él ocupa sus fuerzas para destruir las cosas del reino de Dios. Pero sabemos que no podrá. Él respeta su sistema. Él es el príncipe de la potestad del aire.
Hermanos, si Satanás es un ser extremadamente poderoso por la voluntad de Dios, si se declara la guerra a sí mismo, pronto se destruiría. Ahora, si Satanás se declara la guerra, hermano, imagínate un día sin Satanás, ahorita que está de moda eso. Hablando de lo muy distante de lo que pasó con las mujeres el lunes. Pero imagínate un día sin Satanás. Por lo menos este mundo podría ser un poquito mejor. Porque aunque quiten a Satanás y Satanás acabe con su propósito y su reino y con todos los demonios, todavía queda tu pecado y mi pecado. Gracias a Dios que está controlado hoy y el señorío de Cristo está en tu corazón. Pero este mundo podría ser un poquito mejor. Ahora, hermanos, en términos reales, ¿Satanás está destruyendo hoy? Permanece su reino y avanza bajo un control de Dios, porque Dios ya le puso la tapa y le dijo, de aquí no pasas. Así como le dijo a Job, quítale todo, pero su alma es mía. Así el Señor tiene restringido a Satanás. Es real. Satanás es destructivo por naturaleza, es el padre de mentira. Él cree, fíjate, es tan padre de mentira que cree la mentira de que va a vencer a Cristo. Cree la mentira de que va a vencer a su iglesia, a la iglesia de Cristo. Cree la mentira de que va a poder con Dios. Pero esa mentira no lo lleva a destruirse, a autodestruirse. No lo lleva a eso. Satanás es sumamente inteligente, poderoso, capaz de moverse a velocidad luz. Él no es omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. El único que es así es Dios. Pero Él tiene poder y lo ocupa para su propia gloria, no para la gloria de Dios. Ahora, hermanos, escucha esto. Satanás puede fingir que echa demonios, pero no es su plan realmente echarlos. Puede fingir, puede disfrazarse como ángel de luz, según a los Corintios 11:14. Puede fingir que echa fuera demonios, pero no es su propósito, es su mentira. Incluso por eso hay tanto falso liberador y exorcista, que pastores que dicen, yo tengo la unción de la liberación, tráeme a tu hermana endemoniada y ahorita me la pongo, pero le saco el demonio. No, hermanos, el único que tiene potestad para hacer hecho, para hacer eso, es Jesucristo. En el reino de Satanás no hay amor, ni hay fidelidad, no hay esperanza, no hay armonía, no hay lealtad. Pero Satanás no tolera la desobediencia a su legión, ni la división. No la tolera. Y con todo eso que te estoy diciendo, ¿no se te hace ilógico lo que decían? Satanás echando a Satanás, les dice Jesucristo. Pero ¿hasta dónde han llegado ustedes? Es absurdo e ilógico acusarme de eso, dice Jesús, de echar fuera demonios con el poder de Satanás. Pero su acusación está llena de prejuicio. De prejuicio. Mira, ¿qué es prejuicio? Mira, mientras que lo hagan los demás está bien, pero si lo haces tú, para mí está mal. Tú, nada más porque lo haces tú. Si lo hacen los demás, mira, está bien, pero si lo haces tú, está mal. Eso se llama prejuicio en contra de una persona. Ve el versículo 27. Pero si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, en el supuesto, ¿por qué los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Jesús les demuestra que su acusación está llena de prejuicios aquí, hermanos. Pues les dice que ya existían, fíjate, esta palabra hijos se refiere también a discípulos. Y en el tiempo del Señor había discípulos de los escribas y fariseos que hacían liberación.
que expulsaban demonios. El problema es que ya no lo hacían, hermano, no lo hacían en sí con el poder divino, porque vemos que el Señor es el que tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Ellos lo hacían bajo hechicerías sectarias, bajo superstición. Tomaron situaciones de otras culturas para creer supuestamente que ellos liberaban a las personas. Entonces, estos escribas y fariseos tenían hijos, discípulos, que supuestamente liberaban a las personas, pero no con el poder del Espíritu Santo, sino lo hacían a través de hechicería. Pero Jesús dice, supongamos que tienen efectividad ellos. Fuera de ver si tienen éxito o no. Si sus discípulos echan fuera demonios, ¿en el nombre de quién lo hacen? ¿En el poder de quién lo hacen? Sus discípulos, sus hijos. ¿Qué contestarían los escribas y fariseos? ¿Qué crees? ¿En el nombre de Belcebú? No, en el nombre de Dios. Porque nosotros hacemos las cosas, todo lo que hacemos es en el nombre de Dios. Prejuicio. ¿Por qué los echan vuestros hijos? Es Dios el que echa a los demonios, dirían. Es el Dios el que pone la mano sobre nuestros hijos para liberar. Es correcto, hermano, el que echa fuera a los demonios es Dios. Solo Jesús es el que puede echar fuera demonios. Lo mostró en este mismo evangelio que hemos estado estudiando en Mateo. Liberó al endemoniado de Garana. Le sacó una legión de demonios. Ese sí se endemonió gacho. No sé si estaba viendo novelas o no sé qué estaba haciendo. No me quiero poner religioso. Ve tu novela. Pero si ves algo que no va en contra de la voluntad de Dios, ahí confía en el Espíritu Santo que le vas a pagar. Le sacó 4,200 demonios. Jesucristo le sacó 4,200 demonios porque era legión. Y Jesucristo los sometió y todavía le pidieron, ¿podemos irnos a los cerdos? Y Jesucristo les dijo, vayan. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad sobre los demonios. Satanás no se mueve ni los demonios si Dios no se lo permite. Pero el egoísmo los llevaba a estos hombres a decir, nuestros hijos sí lo hacen en el poder de Dios, pero a pesar de que hemos visto el poder, tu poder, Jesús, para hacer ese milagro, para nosotros tú lo echaste con el poder de Satanás. Ok, dice Jesús, entonces sus hijos serán sus jueces. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Por tanto, es una declaración jurídica. Es una conclusión del abogado defensor después de haber presentado pruebas contundentes. Que sean ahora sus hijos exorcistas, sus jueces. Pregúntele a sus hijos en qué poder hacen ese exorcismo. Y si lo hacen en el poder de Satanás, entonces ustedes están mal, porque les permitieron a sus hijos hacer eso en el nombre de Satanás. Pero si el poder salió de Dios, sus acusaciones son totalmente falsas. Tómala. Por ahí dirá un abogado, ya, manito, ya declárate culpable. Pero no se declararon culpables, siguieron. En esta defensa el Señor declara una realidad absoluta. 28, versículo 28, ve esto. Pero si yo por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, tengan por cierto, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Su acusación era rebelde. No querían reconocer la verdad. Si Jesús por el Espíritu de Dios hacía los milagros que así los hacía, entonces Él era el Mesías. Y como era el Mesías, Él traería el reino de Dios. Las multitudes tenían razón.
por lo menos en su cuestionamiento. Pero los escribas y fariseos en su egoísmo no tienen la razón. Es como si el Señor dijera, si por el Espíritu Santo hago lo que hago, entonces soy el hijo de David, el Mesías venidero, el rey esperado por Israel. Y si soy el rey, mi reino aquí está, ya llegó el reino. Jesús muestra que sus obras son hechas por el poder de Dios. Versículo 29. Fíjate, y aquí, mis amados hermanos excarismáticos, creo que les va a ayudar esto. Porque, escucha, porque, ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear, ¿qué? Su casa. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo dice, todo lo que he hecho es en oposición a Satanás. Yo lo he atado. Yo he entrado a su casa y le he quitado todo lo que tiene ahí. Todo lo que he hecho es en oposición a Satanás. Y ustedes dicen que lo que yo he hecho lo hago con la fuerza de Satanás. Entonces su casa no sería saqueada. Aquí describe el Señor que los fariseos no querían ver. No querían ver. Ellos eran más ciegos que el ciego del inicio del capítulo, del pasaje. Ellos eran unos ciegos espirituales necios. Ellos eran aferrados y no querían ver que Jesucristo es el opositor de Satanás y que Jesús, todas las obras que había hecho eran en contra de Satanás. En esta parábola, hermanos, del versículo 29, porque es una parábola muy singular porque describe el hecho de una persona que va a meterse a la casa de un hombre fuerte, pero escucha bien, es un hombre fuerte, no es un ñanguito, no es uno que agarras de teatro, te encadeno y que te echo fuera en el nombre de Jesús. No es un ñanguito. Satanás es un hombre fuerte. Y Jesucristo dice que para saquear su casa, para robar su casa, primero tienes que atar a ese hombre fuerte. Pero ve el contexto, el que ata al hombre fuerte es Jesús, no tú. Lee el contexto y está hablando de la obra que él ha hecho en contra de Satanás. Jesús sanó a las personas de todas las enfermedades posibles. La enfermedad era fruto del pecado, el cual fue traído y promovido por la serpiente antigua llamada Satanás. Resucitó a gente muerta. La muerte es consecuencia del pecado originado por Satanás. Jesús echó fuera demonios con el poder del Espíritu Santo y echó fuera su potestad de muchas personas. Jesús perdonó el pecado cuando Satanás no quiere perdonar a nadie. Jesucristo es ese hombre más fuerte que ató al hombre fuerte para perdonar, para sanar, para liberar. Él es el único que tiene potestad para hacer eso. Y Él entra porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño. Cuando Satanás no quería ver gente sana, Jesús la sanó. Cuando Satanás no quería ver gente libre de la opresión de los demonios, Jesús lo liberó. Cuando Satanás no quería que se predicara el evangelio, Jesús lo predicó. Todo esto porque Jesús lo ha vencido en la cruz. Es en la cruz donde Jesús le dio el golpe letal a Satanás. Colosenses 2:15. Ay, es que me anda persiguiendo el diablo.
Ahí es que voy a hacer guerra espiritual, pastor. ¿Seguro? Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En qué? En la cruz. En el futuro, hermanos, el Señor dará el golpe final a Satanás. Y en Apocalipsis 20 te darás cuenta que Satanás será echado al lago de fuego y será torturado por la eternidad. Pero este es uno de los pasajes más mal interpretados y que yo en lo personal no entendía y me atreví a hacer supuestamente atar al diablo, echarlo al piso, pisarlo y entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes. Hoy cómo me arrepiento de tal tontería de fariseo, ciego, por no leer bien la Biblia y creerse Superman. Cristo es radical y dice, no hay terreno neutral. Aquí no hay de que, mira, ni con Dios ni con el diablo. Yo estoy a la mitad, ¿no? Ni me meto con este, ni me meto con el otro. Yo soy neutral, diplomático. Versículo 30. El que no es conmigo, escuchen fariseos. Escuchen fariseos. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay neutralidad. O eres o no eres. Esto es una realidad contundente. Unos dicen, no sé si te ha tocado ese tipo de parientes que dicen, ay, qué bueno, creo que te lo he dicho, ay, qué bueno que eres cristiano. Ay, ¿y te va bien? Pues bien por ti. Qué bueno que te funciona a ti. Ay, qué bonito se oye, qué diplomático. Pero a ese tendrías que leerle este pasaje. Si no es con él, aunque seas muy diplomático, aunque digas que no te metes con él, aunque digas que no, o sea, que energizado por Belcebú, no, ni siquiera digo eso. Simple y sencillamente, no estoy con él, estás contra él. Aunque no te metas conmigo, estás contra mí. No es necesario que seas opositor de Jesús y declararle la guerra para ser un enemigo de él. Solo con el hecho de no estar con él, aunque no levantes armas, eres enemigo de él. Fíjate cómo dice este pasaje, la Biblia de las Américas. El que no está a favor mío, está contra mí, y el que no recoge a mi lado, desparrama. No es necesario ponerse a la obra del Señor Jesucristo para desparramar, desperdiciar. Simplemente el hecho de hacer cualquier cosa sin Él ya es desparramar. Ay, es que en el nombre de Jesús voy a trabajar, seguro. ¿Y lo haces con Él? Ay, pastor, perdí el trabajo, no me va bien, y es que el otro, y quién sabe qué tanto. Aún tomando distancia de que Dios, aunque seas muy responsable en tu trabajo, seas un buen cristiano, te puede tocar las vacas flacas y una prueba. Pero si no trabajas junto con Él, parramas. No es necesario ponerse a su obra para desparramar, para desperdiciar, sino simplemente no hacerlo junto con Él. Una persona que no es un hijo de Dios, escucha esto, tú que dices que no eres cristiano, porque pues eres intelectual. Yo sí pienso, yo sí pienso, amigo que estás ahí predicando, yo sí pienso. Yo, por favor, débil, yo tengo cultura, tengo carrera, por favor,
Ateísmo práctico, Nietzsche, filosofía. Pero respeto. Romanos 5:10. Es la realidad de los que son hijos de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Tú y yo antes éramos enemigos de Dios. Y aunque digamos que hubiéramos dicho que éramos muy diplomáticos, íbamos en contra de Él y desparramábamos, desperdiciábamos. Hermanos, los escribas y fariseos no podían negar los milagros de Jesús. Quiero que tengas bien presente eso, porque entonces no entenderíamos el pasaje que vamos a estudiar la próxima semana. Eran más que evidentes, pero su egoísmo, aún viendo, no veían, no lo quisieron reconocer y llegaron al punto extremo de una enemistad con Cristo horrible. Pero si nosotros estamos con Él y no somos opositores, hermanos, es porque la gracia del Señor Jesucristo nos salvó. Cuando tú estabas muerto en tus delitos y pecados, cuando eras enemigo de Dios, Él tuvo misericordia de ti y te salvó. Hermano, muchas veces, ¿crees que el paso entre tu vida de ser inconverso a ser cristiano fue fácil? ¿Por qué? Porque yo no era tan malo. Porque yo hasta era medio espiritual. Porque yo respeté siempre a mi jefecita santa. Y ya nada más lo que faltó fue que me salvó Jesucristo. Fíjate, fue un brinquito que ni lo sentí. Para esa arrogancia te quiero decir algo. Aunque fueras así, Jesús dice, eras mi enemigo. Eso te va a ayudar mucho para el texto que sigue, para los siguientes textos. Eso de que se limpia la casa y del espíritu inmundo que vuelve y que invita a otros, te va a ayudar mucho para que veas esa realidad. Los fariseos no querían ver lo que Cristo hacía con el poder del Espíritu Santo y lo negaron. Ahora quiero que tú reflexiones en esto, hermano, y aquí me detuve yo. Cuando una iglesia se pone a hacer liberación, cuando un pastor se pone a liberar y echar fuera demonios, cuando una persona cree que tiene el poder para echar fuera demonios, ¿no estará negando el poder de Cristo? ¿No estará diciendo, sabes qué, Jesús, no hiciste la obra completa, entonces te voy a echar una manita? Los escribas y fariseos no vieron la obra del Espíritu Santo en el Señor Jesucristo. Cuando una persona pretende reprender a Satanás, cuando quiere liberar, cuando quiere meterse en ámbitos espirituales que no le corresponden y ni tiene dominio, ni tiene conocimiento, ni tiene la dimensión espiritual, está negando la obra del Espíritu Santo. Y hay iglesias así. Y hay hermanos entre nosotros que todavía están esperando que alguien los libere. Que todavía llegan a su casa y si no hacen guerra espiritual en su oración, sienten que su oración es incompleta. Porque hay que atar al hombre fuerte. Cuando nos damos cuenta que el único que puede atar al hombre fuerte, y lo hizo, es nuestro Señor Jesucristo. Un cristiano no debe de pretender saquear la casa del hombre fuerte. Debemos entender que nosotros no podemos hacerlo. Cristo ya lo hizo. Y si hay alguno aquí todavía entre nosotros que dice es que es necesario que yo haga guerra espiritual porque entonces no funciona, yo te digo lo que dice el versículo 30. El que no es conmigo contra mí es. ¿Estás negando mi obra? ¿Estás negando que el diablo ya no tiene ninguna potestad sobre de ti?
Pues es que ya nada más lo hago por precaución, pastor. O sea, ya ve que yo soy muy precavido. Pues mira, no hay puntos neutrales. O estás con él o estás contra él. Hermanos, no le tengas miedo al diablo. Sométete al Señor y el diablo huirá de ti. Lo dice Santiago y al rato lo vamos a escuchar en la enseñanza. Bueno, no sé si ya van ahí. Demonios por todos lados. El Señor ha vencido todo y lo ha hecho para la gloria del Padre y para beneficio de nosotros, de su iglesia. No pretendas echarle una manita a Jesucristo. Él ya venció. ¿Para qué te desgastas en eso? Aprende, no seas fariseo. Aprende a confiar en la obra del Espíritu Santo. Ve lo que ha hecho Jesucristo a través del Espíritu Santo en su obra, en su ministerio. Descansa en eso. No, hermanos, no seamos como esos que dicen adorar al Espíritu Santo y no saben descansar en él. ¿Oramos? Amado Señor, te damos gracias por tu palabra y prepara nuestros corazones, Señor, para lo que viene. Espíritu Santo, perdónanos. Señor, perdónanos. Porque viendo no vemos. Porque pretendemos hacer lo que el Espíritu Santo hizo en Jesús. Negamos muchas veces el poder del Espíritu Santo en nuestra salvación, en nuestra seguridad, en nuestro caminar en Cristo. Estamos seguros, somos más que vencedores por aquel que nos amó. ¿Por qué tememos? Señor, ayúdanos y haz con tu palabra, Señor, lo que tú quieras hacer para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo. Amén.